¿Cómo están mis estimados seguidores de este curso de diseño de vigas de concreto reforzado, siguiendo las normas técnicas complementarias de Ciudad de México 2017 y 2020, ¿verdad? Aquí vamos a acomodar esto y le vamos a poner y 2020, ¿no? Para que sea más congruente con la realidad. En este sentido, porque pues ya tenemos nuevas normativas, aprovechamos para hacer la corrección a esta diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos, estamos viendo sobre esto, y un punto que nos interesa conocer son los estados límites de falla, que de alguna forma son los estados que debemos revisar y que dan origen a dos elementos básicos de nuestro tema, ¿verdad? Los estados límites de falla se clasifican en dos tipos en sí, ¿no? Los estados límites más bien se clasifican en dos, ¿no? El límite de falla como tal y el límite de servicio. Dice, un estado límite de comportamiento en una construcción cuando se presenta una combinación de fuerzas, desplazamientos o niveles de fatiga o varios de ellos que determinan el inicio o la ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable en dicha construcción. Dice que cuando nuestras solicitaciones, le llamo solicitaciones a aquellas cargas que están afectando a mi estructura. Después vamos a ver qué cargas son las que afectan a nuestra estructura. Pero en sí hay varias cargas que pueden ser la carga muerta, que denominamos normalmente a esas cargas permanentes que constituyen parte de los elementos que nosotros construimos, y las cargas vivas, que son los que por la naturaleza de habitabilidad de una construcción se tienen que considerar allí como cambiantes. Por eso son vivas, porque están cambiando, no son de naturaleza permanente, y las accidentales, que vienen derivadas de una granizada, vienen derivadas de un sismo, vienen derivadas de una acción de viento, en este sentido, ¿no? Entonces, cuando esa demanda, esa solicitación que le hacen estas fuerzas incidiendo a nuestra estructura, entonces la estructura, pues en este caso va a empezar a presentar un trabajo, ¿no? Y cuando ese trabajo que está presentando la estructura debido a las fuerzas que están incidiendo sobre de ella provocan la ocurrencia de desplazamientos, o bien empiezan a fatigar el material, o bien agrietarse, o lo que ocurra en ese sentido, pues estamos ante la presencia de un estado límite, que puede ser de falla o de servicio, ¿sí? A eso no. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver que los estados límite en este sentido, en el caso de los de falla, pues tienen que ver con la resistencia de diseño. Los estados límites de falla tienen que ver con la resistencia de diseño, ¿sí? Y en este caso dice, se entenderá por resistencia la magnitud de una acción o de una combinación de acciones que provoca la aparición de un estado límite de falla. O sea, cuando ocurre el estado límite de falla, estamos hablando de que esa es la resistencia de diseño. Nosotros estamos diseñando para ese estado límite de falla, y por lo cual tenemos que alejarlo un poco de ese límite, ¿verdad? O cualquiera de sus componentes. Entonces, los estados límites de falla que nosotros tratamos de analizar a través de considerar su resistencia de diseño son el de flexión, el de compresión, el de flexocompresión, el de cortante, el de torsión, incluso flexotensión, ¿sí? Entonces, y en el caso de los estados límites de servicio, dice que se entiende como condiciones límite de servicio a la aparición de deformaciones
tiene que ver con deformaciones, vibraciones, agrietamientos y estados de esfuerzos en los elementos y en la estructura misma. Cuando hay deformaciones, vibraciones o agrietamientos que evidencian en un momento dado poner en riesgo un elemento, estamos hablando de un límite de servicio. Digamos, en el caso de un desplazamiento de la estructura mayor, pues puede inducir primeramente a efectos de segundo orden que desencadenan una cascada de eventos arriba de esto, ¿verdad? También podemos tener flechas o deflexiones en las vigas, que en un momento determinado, y hablando de vigas en particular, esas deflexiones pueden deberse a un efecto que se llama afluencia lenta. Después lo veremos en condiciones de servicio, debido a que se ha fatigado el acero y empieza a fluir. En este caso, con poco esfuerzo empieza a fluir el acero, y en ese sentido pues vamos a tener a futuro un posible colapso al cual tenemos que evitar llegar, ¿no? Entonces, todas estas condiciones son las que tenemos que estar revisando nosotros en nuestro diseño. Los criterios para el diseño estructural, se basan en los estados límites de falla y en estados límites de servicio. En tanto que los estados límites de falla pues prácticamente se regulan a través de las resistencias de diseño, y los límites de servicio, en este caso en la determinación de un comportamiento del elemento sujeto a estas acciones, ¿no? Bueno, está ahí en ese sentido. Pasemos a esas acciones de diseño que estábamos comentando. Vamos a tratar de ver que hay tres tipos de acciones de diseño. Las acciones permanentes, ya las comentábamos anteriormente, que se refieren a la carga muerta, al empuje estático de los suelos, etcétera, ¿no? Esas son acciones permanentes, que tienen que ver con el peso de la estructura debido al tipo de material que estamos utilizando, o que tienen que ver en un momento determinado con aquellos elementos de recubrimientos que estamos usando, o espesores, etcétera, ¿no? Tienen que ver con la naturaleza de los materiales. Si es madera, va a tener otras características propias de la madera, pero prácticamente nos referimos a las cargas que aportan estos elementos de manera casi permanente en la estructura, porque no es correcto quitar o demoler, vamos a decir, una columna, entonces que dejas de transmitir carga. También vas a perder algunas condiciones favorables que te proporcionaba ese elemento estructural, ¿no? Y por lo tanto consideramos que la columna va a permanecer allí, y la columna, si fue hecha de concreto, pues el peso que aportaba esa columna, o el peso que aportaba la losa o la viga o la trave en un momento determinado, es una carga permanente, es una acción permanente. Esas son consideradas como cargas muertas normalmente por nosotros, así denominadas. También tenemos acciones variables, ¿no? que marcan condiciones en que esas cargas de repente pueden estar o no estar. Vamos a considerar un mobiliario, ¿no? Y dices, hoy tengo este mobiliario, pero pues era una mesa de plástico, vamos a decir así, y mañana pues compré una mesa de madera y la sustituí, y entonces ya no tengo la misma carga en mi estructura. Esas son variables, nosotros los conocemos como cargas vivas. También efectos variables puede ser la temperatura, que en la mañana tiene una temperatura de cierto nivel, no sé, aquí en la costa 35 o 40 grados, o bien en la noche ya tenemos unos 28 o 25 grados. Entonces hay una variación ahí en la temperatura, y nosotros sabemos que tanto el acero como el concreto tienen un coeficiente de dilatación, ¿sí? Y por último tenemos las acciones accidentales,
que tienen que ver con cuestiones que ocurren muy eventualmente, como una granizada, ¿no?, que se puede acumular en los techos, en las azoteas, y aportar una carga adicional, o alguna explosión que ocurra por allí en un momento dado. La onda expansiva puede provocar cierta presión. También puede ser eventos como el sismo o como los vientos, ¿no? Un huracán, por ejemplo, ¿no? Pudiera provocar efectos muy lamentables sobre las estructuras debido a este tipo de acciones accidentales. Entonces, de esa forma tenemos estos tres tipos de acciones. Vamos a comentarlas un poquito más a detalle en la siguiente clase. Por el momento quedamos hasta aquí y nos seguimos viendo. Hasta luego.